Imagina esto, un equipo de expertos, liderado por Carlos Cabaza y su agencia de prensa Skynet. Bienvenidos internautas a su noticiero Contexto Digital, así que con Carlos Cabaza. En esta oportunidad hemos venido a hacerle una entrevista en exclusiva al ingeniero Javier Díaz Olihuela, líder de Acción Popular, fundador del partido, un hombre empresario, un hombre que conoce de la problemática del Perú, y vamos a saber y poner en contexto todo lo que está pasando y la opinión de él. Bienvenido al programa, ingeniero. ¿Cómo no? Y a sus órdenes, mi querido Carlos. Ingeniero, primero presentar a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que preguntan cómo ha hecho el ingeniero Javier Díaz Olihuela para ser un gran empresario, un gran líder político, un hombre que luchó por el país desde muy joven. Una reseña pequeña sobre su juventud en la política y como empresario. Bueno, como usted sabe, yo tengo 92 años. O sea que cuando tenía unos 5 o 6 años, en Arequipa la ciudad era muy pequeñita, estaba lo que se llama el cercado, todo de arquitectura mestiza y hecha de sillar. Las casas, los techos eran en bóveda, muy bonitas, y tenían su patio principal y las habitaciones alrededor del patio para que pudiera entrar el sol y calentar, porque en Arequipa hace frío. Bueno, tenía esa edad y mis padres me compraron una bicicleta. Vivíamos a 2 cuadras de la Plaza de Armas y de vez en cuando con amigos íbamos a montar a la Plaza de Armas con nuestras bicicletas. Y en una ocasión, serían las 4:30 de la tarde, 4 de la tarde, y apareció por una esquina de la Plaza de Armas un grupo que gritaba: muere el prefecto, algo contra el prefecto. No sabía qué sucedía. Entonces le dije a un chofer público, que era don Pablo, que él nos arreglaba las llantas y todo lo demás mientras esperaba que alguien lo llamara por teléfono, porque había teléfonos para los taxis. Y le dije que me cuidara un ratito la camioneta, la bicicleta, porque iba a ver qué sucedía. Y fui a la zona que se llama La Pontezuela. Es un lugar de la catedral que el orador sube 1,20 m y habla y parece que tuviera parlantes. Y la gente aplaudía. Yo no tenía la menor idea de lo que pasaba. ¿Qué edad tenía? Tenía más o menos 6, 7 años. 6, 7 años, Dios mío. Y de repente comienza la gente a gritar: ¡ah, la prefectura, la prefectura! La protesta no sabía de qué se trataba, insisto. Entonces me empujaron, ¿no? Y en segundos estuve prácticamente en la calle La Merced, Mercaderes, cuando veo que vienen unos caballos con policía y sables abiertos para golpear a la gente. Y de un momento a otro vi un caballo que me parecía un monstruo. Y un señor me dijo: ¡corre! Y me dio un empujón y caí cuando estaban cerrando una librería que tenía 2 hojas de puerta. Y ahí me quedé, ¿no? Pero no sigo con el relato porque fue mi primera experiencia de tipo político, se puede decir. Claro, claro. Porque presenció una manifestación contra alguna autoridad en aquel momento. Sí, y la verdad que no me gustó nada, porque el monstruo del caballo y los empujones. A la edad que tenía, como claro. Caí, le tenía pánico a las manifestaciones. Poco a poco fue cambiando. Porque fue entendiendo por qué fueron las manifestaciones. Pero muy aparte de esta gran experiencia inigualable, yo estoy seguro que cualquier persona que nos esté escuchando a través de Contextos Digitales, una experiencia vivida a los 8, 6, 7 años, el ingeniero que no sabía que iba a participar en política en su vida, ahora está expresando una novedad, porque la gente no sabe esta parte de su vida del ingeniero. Sigamos con el relato. ¿Qué más o menos pasó? Ya terminé segundo de media en el Colegio San Francisco de Arequipa y ingresé al Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Yo soy de la 6ª promoción, el año 1949 ingresé. Odría había dado un golpe de Estado en 1948 y había
retirado del cargo de presidente al arequipeño y muy preciado y respetado doctor José Luis Bustamante y Rivero, ¿no?, que gobernó del 45 al 48, Odría entró al 49, no, el 48 entró, pero gobernó el 49 y para adelante. Y bueno, entré al colegio Leoncio Prado, pero era beca y semibeca, porque el colegio tenía una serie de uniformes, ¿no?, de galas, de verano, tenía uniformes de deportes, es decir, era un ropero lleno de ropa, ¿no?, y lógicamente libros y todo lo demás, y eso costaba. Entonces había solamente beca y semibeca. Pero yo no alcancé la beca, sino la semibeca. Pero mis padres ordenaron que se pagara la semibeca, y en la noche en el colegio militar se formaba al batallón del cuarto año, al batallón del quinto, y del tercero, cuarto y quinto año de media. Y cuando estábamos formados la segunda o tercera noche, se lee la orden del cuartel, que la firma el coronel director. Y en esa orden del cuartel se dio cuenta de que un alumno X había cambiado sus documentos y había logrado la última semibeca. Pero como lo habían descubierto, lo descalificaron, lo expulsaron. Lo retiraron del colegio y anunciaron que la semibeca correspondía al accesitario, que era Javier Díaz Olvera. ¡Qué suerte, Dios mío! El destino parece que marcó un antes y un después con su información, con su doctrina, con su educación castrense, porque usted ha tenido una educación militar. Si uno puede entender, el Colegio Leoncio Prado educa a los grandes patriotas que siempre están defendiendo la patria y están en el contexto de la ciudadanía. Sigamos. Sí. Allí en el colegio yo tocaba piano, ¿no? Y entonces de un momento a otro encontré un piano de cola lindo, pero en una sala cerrada. Digo, un amigo que era un experto abriendo con agujas, abrió la chapa y comencé pues a tocar piano, porque le hicimos un arreglo como para empujarlo, nadie sabía, pero le empujábamos y entrábamos. Y un día estaba tocando una invención de Bach y escucho unos pasos detrás y me quedé pues asombrado. ¿Quién puede entrar si solamente dos sabemos del piano que podemos abrir la chapa? Entonces terminé, volteo y me encuentro con el director de estudios, el filósofo doctor Chiriboga, que era un famoso filósofo y educador limeño. Y me dijo, ¿cómo ha entrado usted? Y le conté, la travesura, claro. Pero está usted tocando una invención de Bach, me dijo. Excelente. Sí, la conoce, doctor. Sí, la conozco, por supuesto. Y tiene usted sus libros, métodos acá. Sí los tengo en mi ropero. Entonces se metió la mano al bolsillo y de un llavero sacó una llave. Excelente. Dijo, le entrego la llave de autorizado ya esa habitación, porque sé que quien toca a Bach ya puede ofrecer alguna pieza en alguna de las actuaciones que tenemos, y no tenemos quien lo haga. Entonces el compromiso es, le entrego la llave, usted estudia lo que crea conveniente, y cuando yo tenga una actuación de todo el colegio, usted participa con una o dos piezas musicales. Y quedamos en eso. Excelente. Quedamos en eso. Y así fue. Fue de la aventura, para que la gente entienda, de una travesura, porque a uno le gusta tocar piano, él encontró un piano, se puso a tocar, lo encontró el director general, le dijo, ¿por cómo ingresó usted? Al final, cuando lo escuchó tocar, él dijo, acá tengo una estrella, acá tengo un hombre con talento, te voy a dar la llave, autorizado para que siga practicando. Excelente historia. Y después, claro,
cuando estuve ya en cuarto año, ingresó a tercero Mario Vargas Llosa, ¿no? Nuestro gran premio Nobel de Literatura. Sí, y lo conocí. Usted sabe que los alumnos del cuarto llaman a los de tercero los perros, ¿no? Y tienen que obedecer en todo. Pero Mario Vargas Llosa era un muchacho muy serio, muy tranquilo, un gran conversador, inteligente, culto, ¿no? Digamos, para nuestra edad. Y fue muy simpático tratarlo. Pero él después se retiró del colegio, sé que se fue a Piura, en fin. Pero el hecho concreto es que por su calidad intelectual, su capacidad de cómo escribe sus novelas, sus libros, su posición política en el mundo, ¿no? La figura de Mario Vargas Llosa, pues como premio Nobel y también como miembro de la Academia Francesa, ¿no? Una cosa increíble, sí. ¿No? Es tal vez la figura más relevante, intelectual, social y como escritor del Perú. Y de Latinoamérica. ¿No? Y lógicamente América. Es un caso excepcional. Me da mucho gusto que sea arequipeño. Y que haya estudiado también con usted. Así es. Ingeniero, la juventud pasa rápido, viene la madurez. Usted estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería y fue hasta ahora el único alumno que queda de nuestro gran líder, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Cuéntenos toda esa faceta hermosa que vivió con su gran maestro, que lo acompañó a ser presidente, lo acompañó en el gobierno, pero cuéntenos desde el principio, rápidamente, cómo ingresó a ser el alumno predilecto del arquitecto Fernando Belaúnde. Bueno, la Universidad de Ingeniería era muy complicada, muy difícil de seguirla, ¿no? Tenía un sistema que parecía un colegio, clases de 8 a 12, y en la tarde todas había que ir a una práctica con peso, es decir, era prácticamente un examen, porque tenía peso con relación al examen final. Y entonces todos los días cambiaban de curso y el que no estudiaba con 2 días de anticipación, por gusto iba a la práctica porque no iba a sacar el puntaje, ¿no? Uno tenía la oportunidad de dejar de ir 10% a las prácticas para de alguna manera defenderse, pero y un curso muy, muy difícil era geometría descriptiva, ¿no? Una sumamente complicada. Es como, por ejemplo, si agarramos este libro y lo cruzamos con este resaltador, en el depurado, acá, aquí y en esa otra zona, en estos 2 verticales y abajo, tiene que aparecer esto. Entonces, es muy difícil porque primero hay que saber una técnica de cómo pasar en 3 planos todo esto, y segundo, cómo resolverlo espacialmente, cómo se hace en el cerebro para imaginarse cómo va a ser el proceso para después pasarlo al depurado. Bueno, era muy complicado. Y había muchos ingenieros que iban todos los años para ver si podían pasar el curso, pero no podían, ¿no? Pero y lo estudiaba y era un problema, ¿no? De repente, casi al final de año, ¿no? Se me prendió el foquito y comencé a resolver los problemas del arquitecto Velarde, que sobre geometría descriptiva, ¿no? En el espacio. Y al resolverlo en el espacio, como ya uno conocía mucho de la técnica del depurado, con escuadras, con diversos colores para poder trabajar, ya era pues una cuestión mecánica, pero lo importante era cómo el cerebro lo tenía que resolver. Y me parece que es un curso que lo han retirado ahora, pero que es muy importante porque le abre el cerebro al alumno, ¿no? Porque parece que el cerebro estuviera cerradito, pero con esto le comienzan a abrir el cerebro
para dar las soluciones, que es muy importante para otro curso. Y estaba en cuarto año de ingeniería civil, en verano, y vimos con los alumnos de ingeniería civil que nuestro profesor Fernando Belaúnde Terry, que era el decano de la Facultad de Arquitectura, que acababa de construir un edificio con los alumnos y aportes de empresas, con algo que dio la universidad en la propia uni, un diseño de la Facultad de Arquitectura, pero con unos techos inclinados, muy bonitos, de una arquitectura contemporánea, ¿no? Y con un auditorio especial y espectacular. Entonces, supimos que el Frente de Juventudes Democráticas, liderado por Javier Álvaro Landine, que estaba constituido por 14 o 15 abogados jóvenes que habían estudiado en San Marcos, habían lanzado a la candidatura de Fernando Belaúnde y había aceptado ese reto de la juventud. Entonces, los alumnos de arquitectura, Orrego, Javier Velarde, Pestana, Fía, Luis Felipe Calle, Alejandro Chirinos, en fin, varios alumnos de arquitectura se adhieren junto con varios alumnos de ingeniería civil, entre los que yo estaba. Y fuimos pues a hablar con Fernando a su casa ahí en Carripac 100, que dicho sea de paso, es una lástima. Sé que en este momento la están demoliendo, la casa, ¿no? Claro, ya la vendió Belaúnde hace mucho tiempo y repartió los recursos económicos entre sus hijos, haciendo un paréntesis, ¿no? Claro. Pero la están demoliendo cuando yo creo que eso ha debido ser una casona, ¿no? Diseñada por el propio Belaúnde para un candidato a la presidencia, especialmente. Y eso ha debido ser la casona de que el gobierno y que el país ha debido conservarlo para ir guardar muchos de sus libros, documentos. Como un museo. Como un museo. Y ahí hacer, digamos, conferencias o hacer talleres de análisis de la problemática peruana. Pero en fin, lamentablemente estamos en esa situación. Yo también me autoculpo, ¿no? Porque yo he sido diputado, yo he sido senador, yo he debido presentar el proyecto de ley respectivo y no lo hice, ¿no? Bueno, fue un error que lo reconozco, pero sigamos en la universidad. Pero creo que en el futuro podemos replicarla. Se tiene que hacer la construcción de un centro espacial en donde se guarde todo lo que ha dejado el presidente Belaúnde, sus maquetas, sus proyectos y documentos, libros. Tiene pues una cantidad fantástica, es un hombre con una solvencia histórica de primera categoría. Pero regresando al tema la universidad. De la universidad, nos incorporamos pues a la campaña, que fue fantástica, ¿no? Porque la campaña no tenía un centavo, ¿no? Belaúnde era un buen arquitecto que tenía diseños, ¿no? Que también construía, o sea que al construir era un empresario. Claro, claro. Tenía que manejar obreros, pagar obreros y compras y todo lo demás. Pero las propinas que nos daban nuestros padres pues nos servía para hacer algunas cuestiones, y un día se nos ocurrió hacer un afiche, ¿no? Belaúnde presidente, afiche blanco cruzado Belaúnde presidente, y con unos 40 muchachos de la universidad preparamos para pegar el engrudo. Nos conseguimos unas pequeñas escaleritas, fuimos al Jirón de la Unión y lo empapelamos todito. El Jirón de la Unión no quedó nada de ninguna ficha, pero estaba bien bonito. A la 1, 2 de la mañana que terminamos se veía bien bonito. ¿Qué edad tenía?
tendríamos pues ahí en esos 21 años. 21, para poner en contexto, la gente que entienda, en la época cuando el ingeniero tenía 21 años y era estudiante de la Universidad de Ingeniería, el profesor, el maestro, el gran arquitecto Fernando Belaúnde Terry fue candidato propuesto por el Frente Nacional de Juventudes. Pero dentro de todo esto, no solamente eran profesionales los que estaban yendo a una campaña, eran patriotas, constructores, que siempre pensaban y tenían visión de construir un hermoso país como es el Perú, que está ahora, todo el mundo sabe que Perú es clave. Sigamos con la... Bueno, pero algunos se entusiasmaron y comenzaron a empapelar el monumento de San Martín. Bueno, al día siguiente, ¿no? Eso vio pues la prensa, y al día siguiente en la prensa salió todo el Jirón de la Unión, las fotos, la crónica protestaba, el comercio no publicaba una palabra de la campaña de Belaúnde, ni una palabra. Y entonces la gente se enteró y fue al Jirón de la Unión pues a ver eso, porque el Jirón de la Unión era muy atractivo en esa época, la gente muy elegante iba y después tomaban té en un local que se llamaba la Botica Francesa o en el Hotel Bolívar, ¿no? Los más elegantes y los que tenían los recursos suficientes para pagar. Y entonces esa noticia duró como 3, 4 días, ¿no? Pero lo importante era que nosotros buscábamos eco, buscábamos que saliera y se dio. El nombre de la candidatura, ¿no? Y que se propalara, porque el nombre era Fernando Belaúnde. Y entonces seguimos en nuestra campaña, algunos viajes que hicimos rápidamente y hacíamos pequeñas manifestaciones por los barrios de Lima, pero no iban más de 200, 300 personas y eso nos afectó mucho. Entonces acordamos ir a provincias y la primera ciudad que escogimos fue Arequipa. Excelente. ¿No? ¿Por qué? Porque los Belaúndes son de Arequipa, los días Canseco son de Arequipa, ¿no? Los días Orihuela son de Arequipa. Claro, yo también. Y entonces fuimos y tuvimos un gran meeting frente a la casa política, ¿no? Que era de los chirinos, que también era alumno, y que prácticamente le confiscamos su casa, parte de su casa como casa política. Y fue un meeting extraordinario. Belaúnde lo llevamos en hombros a la Plaza de Armas, subió en una camioneta y pronunció un discurso vibrante, ¿no? Entonces, en la tarde se visitó los distritos, al día siguiente, Moliendo, Tambo, y de regreso a Lima, un éxito completo, noticias en primera página de los periódicos. El fenómeno, salió el fenómeno. Lo importante, ¿no? Y continuó Belaúnde con sus giras. Pero ya se vencía el plazo para presentar las firmas y que el Jurado Nacional de Elecciones, integrada por Lengua Rocha y Pinzás, 3 parlamentarios sodriistas, eran los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué le parece? Claro. Ya entendemos el contexto, cómo se manejaban en aquella época. Claro, las órdenes que daba Odiria se cumplían fielmente, pero Odiria ya se había accidentado de la cadera. Sí. Se cayó en una maniobra pseudoerótica, pero en fin, se supone, ¿no? o lo dicen. Y de Arequipa trajimos pues una cantidad enorme de firmas, ¿no? Porque hacían cola para firmar por Belaúnde. Se presentó las firmas y pasaban los días, y el Jurado Nacional de Elecciones ni pío, no decía nada, ¿no? Hasta que llegó el 1 de junio y tuvimos noticias a través de los Busarlo de Terry que estaban en la campaña, que el secretario del Jurado Nacional de Elecciones había comunicado a Soto Voce que el jurado no iba a inscribir la candidatura de Belaúnde. Entonces, la víspera del 2, acordamos, los que estábamos en la campaña, los jóvenes, los amigos de Belaúnde, hacer un meeting el 1 de junio en el local político de la candidatura que quedaba en Tarapacá, al frente de lo que hoy es la Universidad Villarreal, lo que antes era
la iglesia de los jesuitas. En esa esquina con colmena derecha, ahí quedaba la casa política. Cerca del Crión. La casa política nuestra, ¿no? Entonces se convocó, se le avisó a Belaúnde, pero él estaba en Cajamarca. Pero vino, no obstante que lo estaban ya siguiendo, la policía, vino y llegó al meeting. Y entonces ese meeting el 1 de junio no fue extraordinario, ¿no? Y salimos desde Tarapacá con colmena derecha al frente de la iglesia de los jesuitas, en hombros de Belaúnde hasta la Plaza de Armas. Y allí Belaúnde iba con una bandera, y cuando llegamos a la Plaza San Martín, indicó pues al Jirón de la Unión. Ya es una cosa... Ruta hacia Palacio de Gobierno. Sí, ya ahí comencé a pensar, ¿a dónde vamos? Claro. ¿No? Entonces, bueno, aquí se va a Palacio de Gobierno, ahí va a haber... Un enfrentamiento. Ahí la cosa no es así nomás, ¿no? Claro. Además se había visto que Palacio de Gobierno tiene unas, digamos, como ventanitas chicas en la parte baja para meter las ametralladoras, claro, los claro. fusiles. ¿A dónde vamos? Claro, ¿no? y a uno se imaginaba una Sí. escena dramática. Entonces Belaúnde iba en un círculo de los alumnos, hicieron un círculo, Belaúnde al centro y yo a un costado a pie. Y ahí por primera vez vi a Violeta Correa. Estaba ella en el balcón de Periodista, la prensa, claro. Y tenía unas bolsas de papel picado y echaba papel picado al candidato a la juventud, claro. que era Fernando Belaúnde. Yo creo que tampoco se conocían, ¿no? Claro. Era una cosa rara. Fue el destino. Pero cuando pasamos, Violeta Correa bajó y se sumó al mitin, excelente. ¿no? Pero ya al llegar a la Merced, de repente unos ruidos que parecían balas de fogueo, las bombas lacrimógenas que nos caían encima, pero cubría todo el ambiente. ¿Qué edad tenía en ese momento? Bueno, ya tendríamos 22 años. 22 años, joven. Entonces, resulta que al suelo, todos cayeron al suelo uno encima de otro, ¿no? Una cosa pavorosa. Y esas mangueras contra los manifestantes que tiene la policía que golpean, y encima el Rocha Bus, que era nuevecito, y le habían puesto el nombre del Rocha Bus. ¿Por quién? Por Rocha, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Que impedía la inscripción del candidato. Claro. Entonces el Rocha Bus lanzaba un chorro de unos 6 pulgadas que le caía a uno y lo hacía volar. lanzaba, pues, Claro. ¿no? A donde sea, ¿no? Tenía una potencia enorme, era un carro nuevecito. Y bueno, total, ahí más o menos se pararon, todo el mundo quería correr a donde sea, pero no se podía regresar a San Martín, porque la gente que venía de San Martín empujaba más bien hacia la Merced. Y de un momento a otro Belaúnde se trepa en una reja de un establecimiento comercial, habló ahí y contuvo a la gente, ¿no? Entonces se acercó con su bandera blanca solo a hablar con el comandante Marroquín, que era el jefe de la Guardia de Asalto, ¿no? Una guardia muy temida por la forma como combatía y repelía los mítines o cualquier actividad. Y le dio pues su famoso mensaje, que se lo transmitiera al general Odía, ¿no? Que le daba media hora de plazo para que ordenara la inscripción de su candidatura, y si no, forzaremos el paso. No dijo atacaremos, no dijo avanzaremos, no, solamente forzaremos el paso. Claro. Y, decidido, sí, un hombre que tenía carácter. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todo el mundo piensa que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry era un buenachón, buena gente. No, era un hombre con carácter y que sabía dar instrucciones y sabía dar órdenes. Esa era la gran virtud del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Sí,
Y entonces, ¿qué sucedió? Llegó por la media hora. Usted sabe lo que es esperar media hora. En tensión. Y que Claro. hay que forzar el paso. Los que estábamos junto con él, ¿ah? Claro, es la tensión. Estábamos pues Claro, sí, sí. aterrorizados, ¿no? Pero teníamos que estar, Claro. ¿no? Y entonces llegó la media hora y avanzamos, pues, ¿no? Pero nos dieron de palos, nos metieron el rochabús, nos sacaron, pero... Y tuvimos pues, que ir retrocediendo poco a poco, pero veíamos que en diversas bocacalles habían líos entre los manifestantes y la policía. Llegamos a la Plaza San Martín, también vimos... Trifulcas por todos lados. Por todos lados. Bajamos a Colmena Derecha para ir a nuestra casa política, para ver qué hacíamos. Claro. ¿No? Llegamos a la casa política, un grupo, Fernando Belaúnde, cerramos la puerta para dialogar, ¿no? Claro. Nadie decía nada, ¿no? Hasta que de repente Belaúnde dice, ¡nos vamos a Arequipa! ¿Cuántos carros tenemos? Más o menos, tenemos 6 carros. Nos vamos a Arequipa. Hay que hacer algunas llamadas telefónicas para coordinar esto. Y Arequipa va a defender la democracia y la libertad, ¿no? Y nos pareció muy bien. Claro. Nos pareció muy bien ir a Arequipa, porque Arequipa pues, es la ciudad caudillo. Claro. Y ya cuando estábamos en los ajetreos, eso, quienes van en un carro y llegan los otros, entonces entra una llamada telefónica, nadie le hacía caso, hasta que alguien levanta el teléfono y dice, oigan, hablan de la redacción de la página de redacción o la página editorial de la prensa. Ha llegado, queremos hablar con el arquitecto de la UNDE urgente. Entonces le pasan el teléfono y le dice el periodista, arquitecto, ha llegado un comunicado en el cual el Jurado Nacional de Elecciones, firmado por Rocha, Lengua y Pensás, ha inscrito su candidatura a la presidencia de la República. Se dieron. Éxito. Éxito completo. Porque después del ultimátum de la Merced, que usted me está contando con esta trifulca que hubo en la iglesia de Merced, viajaron hacia Arequipa para demostrar la capacidad de organización que tenía el arquitecto Fernando Belaúnde con sus alumnos, entre ellos usted, y dan la famosa noticia. Acaban de inscribir la candidatura de presidente. Íbamos a ir a Arequipa, no viajamos. ¿Todavía no? No, Todavía. Estábamos en los preparativos, pues, pero con la decisión de ir a Arequipa, y en eso que ya nos íbamos a embarcar, no llegó la noticia por teléfono, de modo pues que fue una celebración extraordinaria, y al día siguiente se produjeron una serie de acontecimientos, ¿no? Los periódicos en primera página, ha nacido un líder, ¿no? Fernando Belaúnde está inscrito, y llego yo a la universidad a las 8 de la mañana del 2 de junio, y ahí me esperaban alumnos de ingeniería y de arquitectura en la puerta, ¿no? Y me dicen, oye, tienes que entrar a cada clase y hay que sacar a todos los alumnos, vamos a hacer un desagravio a la bandera y a Fernando Belaúnde Terry, que ha sido ayer ultrajados por la dictadura de Rodríguez, ¿no? No, y en la universidad nunca se ha hecho política, les dije, jamás he entrado en una huelga, no conviene. ¿Qué no conviene? Agarraron, me llevaron prácticamente, me metieron en una clase. ¿Qué iba a decir? Que saliéramos todos al patio principal porque íbamos a hacer un desagravio a Belaúnde y a la bandera peruana. Todos se pararon, aplausos, gritos, y se fueron pasando de clase en clase. Al poco rato estaba lleno el patio principal. Yo estaba en el segundo piso porque ahí estaba el micro y el parlante para hablar, pero eso lo controlaba el secretario general de los estudiantes de la Universidad de Ingeniería, que era hermano del gaucho Cisneros, el general. Este alumno, un alumno muy serio, era el secretario general
que era hermano del gaucho Cisneros, el general, y no quería darme los parlantes. Entonces convinimos y me dijo, te doy los parlantes, pero vas a pronunciar 3 palabras y te bajo, te corto. Te limitó para 3 palabras el mensaje. Solamente 3 palabras. ¿Y cuáles fueron esas 3 palabras? Y le dije, encantado, 3 palabras me bastan, no necesito más, ¿no? Entonces, a viva voz dijeron, por hablar Javier Díaz Orihuela, un mensaje brevísimo, pero que todos tenemos que seguir, a viva voz, pues, ¿no? Entonces me tocó hablar. Y entonces ya sabían que solamente podía hablar 3 palabras. Y dije, ¡vamos a Tarapacá! Suficiente. Gritos, aplausos, todo el mundo se movilizó. Alumnos, empleados, profesores, todos en carros, camionetas, en los ómnibus de la universidad en dirección a Tarapacá, a la Casa Política en Colmena Derecha. ¿Ah? ¿Sí? La ve, claro. Claro, clarísimo. Y antes de llegar, se me ocurrió llamar por teléfono al arquitecto Belaúnde. Le dije, ¿pero para qué vamos a Tarapacá? Vamos a Tarapacá, si viene pues Belaúnde. Pero como no lo habíamos pensado muy bien. Claro, no lo habían planificado como debería ser. Entonces, lo llamé por teléfono, me respondió. Y le dije, pues estamos toda la universidad yendo a Tarapacá. Tiene que venir arquitecto, pronunciar un breve discurso, pero tiene que venir. Oiga usted, Javier, acabo de regresar del hospital Oaiza, estoy fajado de las costillas y tengo que salir a la 1:30 a una gira al centro del país, Huancayo y toda esa zona. Estoy echado en la cama. Wow. Oiga usted, arquitecto, tiene usted que estar acá, toda la universidad, la juventud lo reclama, lo llama, le exige. No puede usted desampararlos. Se quedó callado. Él me dijo, llévelos a la Plaza San Martín. Ahí pronuncie usted un discurso de desagravio. Y regresa a Tarapacá. Entonces yo voy a tener tiempo de estar un rato en la cama y de ahí iré a la Casa Política. Convenido, arquitecto. Perfecto, de acuerdo. Eso hicimos. Llegamos en un meeting a la Plaza San Martín, que era el doble o el triple que había hecho Luciano Castillo, secretario general del Partido Socialista de Piura y candidato a la presidencia de la República. Nuestro meeting era 3 veces más grande, ¿no? Ahí pronuncié un discurso al pie del monumento de San Martín, de desagravio a la bandera y a Fernando Belaúnde, y anuncié que Belaúnde estaba yendo a Tarapacá. Entonces bajamos, no solamente los que estábamos reunidos, sino mucho más, ¿no? Porque ya era más o menos como las 11:30 de la mañana. Wow. Y llegó Belaúnde, se hizo un círculo de alumnos para que no empujen, claro. Y pronunció un lindo discurso y viajó a su gira al centro del país. Esa fue una etapa hermosísima, lindísima, de inscripción de su candidatura y lo que se derivó como consecuencia de eso. Para poner en contexto a los jóvenes que nos ven, porque esta entrevista está dirigida a muchos jóvenes de ahora que nunca escucharon ni supieron de la historia del arquitecto Fernando Belaúnde Terre y de la historia de este gran hombre, un hombre patriota, el ingeniero Javier Díaz Orihuela, que así como puede contar una historia hermosa de su vida, es un gran empresario, un gran hombre que se preocupa por el país. Vamos a seguir en este contexto de la emoción de la gran vida del arquitecto y que tiene mucho que ver con la vida del ingeniero Javier Díaz Orihuela. Bueno, se produjeron pues las elecciones, ¿no? Y Belaúnde era el candidato a la juventud, Hernando de la Valle era el candidato al Banco de Crédito, porque era el vicepresidente del banco, y Manuel Prado Ugarteche era el candidato del Banco Popular, de su familia.
y además había entrado un convenio con los apristas, ¿no? Los apristas querían libertad. Belaúnde se les ofreció naturalmente, porque él no podía gobernar con un partido en el ostracismo, pero vieron ellos que les convenía estar mejor con, no solamente que le garantizara la libertad, sino también me imagino, algunos cargos dentro del gobierno, ¿no? Pero el hecho concreto es que ganó Manuel Prado por 100.000 votos. ¿En qué año fue eso? En el año 1956. Okay. Ganó las elecciones. Todo lo que le he relatado es en el año 56, sí, no es en el 55 claro, ni en el 57, claro. Todo está en el 56. Y entonces ganó por 100.000 votos, pero nosotros sacamos 500 000 de votos. Wow. Fernando Belaúnde sacó 500 000 de votos, no obstante que solamente se pudo llegar con votos, con cédulas electorales a la mitad de los departamentos del Perú. En esa época el Jurado Nacional de Elecciones no repartía las cédulas ni los votos. Las cédulas y los votos las repartían los propios candidatos, ¿no? A través de sus candidatos a senadores y diputados. Pero como nosotros, la candidatura de Belaúnde fue tan rápido, de días, y apenas nos dieron 6-7 días para armar todo eso, entonces solamente pudimos llegar a la mitad de senadores y diputados, a la mitad de los departamentos del Perú. El resto votaban con un papelito que ellos se hacían, no sé si se reconocían ese voto o no lo reconocían, pero solamente legalmente con la cédula aprobada. Claro, el diseño oficial, como se dice. En la mitad de los departamentos. Entonces sacamos 500 000 de votos, ¿ah? Tremendo. Sacamos como 17 diputados y senadores. Entonces ya era una fuerza política importante. Había gente muy, muy importante como diputado. Lamentablemente no salió diputado Javier Alba, porque hubiera hecho un gran papel, pero salieron otros senadores. Salió Miguelito Dahmer, que participó en la campaña muy activamente desde el inicio. En fin, el hecho concreto es que nos reuníamos en almuerzos con Fernando Belaúnde y los 17 congresistas y además algunos dirigentes, ¿no?, en el comedor del Mauri, el Hotel Mauri del centro de Lima, ¿no? Hay un segundo piso en donde hay un comedor amplio, nos podíamos reunir en una mesa, ¿no?, y con altavoces que se podía escuchar muy bien, y ahí se planteaban algunos proyectos de ley que el grupo parlamentario iba a presentar o alguna posición de una moción, en fin, temas sobre el Congreso, pero también temas sobre el partido, ¿no?, que se funda el 7 de julio de 1956. Todo está en el 56. Y desde Radio Libertad, ¿no?, en el centro de Lima, en la calle Belén, o sea, un poquito más abajo de la Plaza San Martín, ahí Belaúnde pronuncia un discurso a nivel nacional con cadena de radios en todo el país y funda Acción Popular. Y termina sus palabras diciendo: la llamamos y la llamaremos siempre Acción Popular, refiriéndose al nombre del partido. Porque, como usted sabe, el partido aprista es PAP, PAP. Claro. Y el partido Acción Popular AP sería PAP. Claro. Entonces Belaúnde insistió, dijo: y lo llamamos y la llamaremos siempre Acción Popular.
quedó fundada el partido. Y fuimos de ahí a Inca Ripacía en su casa y firmamos las fichas fundacionales, un grupo, ¿no? Y por eso me consideran fundador del partido, es decir, cofundador, porque el fundador fue Fernando Belaúnde, pero por las fichas fundacionales, ¿no? Y ahí terminó prácticamente mi actividad política, porque tenía que ver otros asuntos ya de la universidad. Habían 3 Javieres: Javier Díaz Orihuela, Javier Árbol Landini y Javier Alas Estela. Me contaron mi familia, mi padre, que eran los 3 hombres fuertes del partido. Es cierto, pero eso ya cuando estaba como partido. Pero yo terminé la universidad en 1957, porque la campaña fue el 56. El 57 terminé mis estudios, hice mi tesis y me gradué de ingeniero. Pocos hacían eso, antes no se graduaban de ingenieros. Claro. Entonces Fernando Belaúnde me dijo: Javier, voy a dar un almuerzo en honor suyo. Casi me caigo de espaldas. Al almuerzo en su casa, 12 asientos, estaban pues gente mayor que eran mis amigos por la campaña, ¿no? Claro. Por ejemplo, estaba Ismael Benavides de la Quintana, el famoso agricultor de Ica, o también estaba Alberto Benavides de la Quintana, que era un ingeniero que ya comenzaba a destacar en minería, ¿no? Pero que estuvo presente, y por eso hablaba yo de tú, Alberto, siendo él mayor que yo, ¿no? Fernando Shoah, López Aldana, Paco Belaúnde, estaba también Miguelito Dame, Luchito Ortiz de Ceballos, bueno, en fin, todos eran amigos que me doblaban de edad, ¿no? Y al final Belaúnde me dijo: quédese un rato, quiero hablar con usted. Entonces todos se retiraron, y cuando estuvimos solos con Belaúnde me dijo: oiga, Javier, ¿y por qué no me ha llamado? Todos los alumnos de su clase ya tienen sus puestos en todos los ministerios, porque en todos los ministerios se necesitan ingenieros, no hay ingenieros, entonces los necesitan urgentemente. ¿Por qué no me ha hablado? Le dije: arquitecto, no, primero no quería molestarlo, segundo, la verdad es que yo no quiero ser burócrata, tampoco quiero ser empleado de una empresa privada. Ya he trabajado 1 año y medio atrás en una empresa privada magnífica, en donde he aprendido muchísimo. Realmente fue fantástico. Además, el dueño era belaundista, de modo que tenía todas las facilidades. Entonces, yo, arquitecto, me voy a Arequipa. Y en Arequipa voy a fundar mi empresa. Excelente. Oye usted, pero eso es complicado, se necesita capital. Sí, mi padre me ha ofrecido un pequeño capital, ¿no? Y luego estoy decidido a fundarla y ver qué sucede, ¿no? No tendremos éxito inmediatos, pero poco a poco, con el tiempo, habrá algo. Bueno, me dijo, lo noto decidido. Bueno, le encargo que organice el comité departamental de Arequipa, porque el cachetón Chávez Belaúnde, que era su pariente, no tiene tiempo porque él es gerente de Señoras Olazábal Urquiaga, una compañía constructora importante de Lima que tenía oficina en Arequipa, y no tiene tiempo. Entonces, arme el comité departamental, pero no se ponga como secretario general, usted es muy muchacho. Use un médico, un ingeniero de unos 48, 50 años más o menos, pero todo el resto ármelo. Yo sé que usted va a manejar el comité, ¿no? Y prepararnos, porque en 1962 usted va a ser candidato a diputado por Arequipa. ¡Qué tradición! Casi me caigo de espalda. Oiga,
Yo nunca pensé escuchar eso, ¿no? Fui a Arequipa, fundé Doxa, esta empresa, la que estamos ahora. Sí, síganme. Y en 1958 fundé Doxa, que sigue en pie hoy, ¿no? Después de varios centenares de años. Y me fue muy bien, porque al poco tiempo, terremoto en Arequipa. Wow. Entonces, pues, los ingenieros, las empresas constructoras tenían muchísimo trabajo, pues, ¿no? Entonces, me fue muy bien. Pasaron 2 años y otro terremoto. Wow. Entonces, ya pues la cosa fue muy dolorosa, pero desde un punto de vista de contratos eran pues importantes, ¿no? Así que la empresa prosperó, llegó en 1962 y como me dijo Fernando Belaúnde, desde Lima, aunque claro en Arequipa ya estaba mi candidatura hecha y prevista, desde Lima el comité político dispuso que fuera candidato a diputado por Arequipa, ¿no? Y participamos en la campaña. La campaña fue muy intensa, había un eslogan, elecciones libres o revolución, porque se presumía que había un fraude hecho por el partido aprista con el Jurado Nacional de Elecciones, porque habían descubierto que libros de inscripción de nuevos ciudadanos estaban en el partido aprista de Alfonso Ugarte, y ahí inscribían. Bueno, se produjo en 1962, los acontecimientos más o menos los conoce la gente, ¿no? Y ante la situación que ningún candidato, ni Odría, ni Víctor Raúl Haya de la Torre por el APRA, ni Fernando Belaúnde por Acción Popular, lograron el porcentaje del 33% de cédulas a su favor. Lograron una cantidad menor cada uno de ellos y por tanto, de acuerdo a la Constitución, tenían que ser electo el presidente de la República por el Congreso de la República, ¿no? Y en el Congreso nadie tenía mayoría, ni Acción Popular, ni la ONU, de Odría, la Unión Nacional Odrista de Odría, y el APRA de Víctor Raúl. Entonces la situación era muy complicada, hubo muchas conversaciones, finalmente se produjeron las barricadas en Arequipa, que fue Belaúnde, Arequipa, y levantamos los adoquines de la ciudad en una actitud de defensa, porque la barricada no es para atacar, sino para defenderse. Y después ya se levantaron las barricadas, un mensaje de Belaúnde desde Arequipa, y se produjo el golpe de Estado que lideró prácticamente los generales que estaban en función en ese momento, entre ellos el general Lindley, que después fue presidente, ¿no? Y después también el gobierno del 63 al 68 fue embajador del Perú en España. Y se produjo una nueva elección en 1963. Prácticamente era una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, la mayoría la obtuvo Fernando Belaúnde. El segundo, Haya, y el tercero, Odría. Entonces, juró Fernando Belaúnde en 1963 su mandato de que le correspondía. Y nosotros, los cargos de diputados o senadores. Javier Alba salió electo diputado y también salieron varios como senadores. Usted fue diputado por Arequipa joven. ¿Qué edad tenía?
La misma edad porque que le 23. digo, 1963 fue diputado, fui candidato en 1962 que correspondía, pero como hubo este golpe de Estado, ¿no? Convocaron los militares al año siguiente las elecciones, de modo que por eso se producen las elecciones de 1963 hasta el nuevo golpe de Estado de Velasco en 1968, Claro. ¿no? Porque el mandato era de 6 años, terminaba en 1969, Claro. pero hubo el golpe de Velasco en 1968 a consecuencia del petróleo, ¿no? Entonces, todo eso, pero la labor de Fernando Belaúnde después en ese primer gobierno fue enorme. Por ejemplo, Belaúnde tiene un pequeño monumento ahí al frente de las torres de las torres que están frente a la clínica San Felipe. San Felipe, claro. No, las torres San Felipe. Claro, ¿no? Torres San Felipe. Las torres San Felipe. Centenares, lindos departamentos que la gente los compró en concurso, en suerte, porque no se podía vender directo. Y Belaúnde tiene un humilde monumento, ¿no? En una esquinita. Qué lástima, ¿no? Qué pena que a un personaje que solo hizo esa obra debió tener pues un monumento especial. Y no se diga las obras que hizo extraordinarias, ¿no? Los represamientos de agua para dar miles de hectáreas que hoy producen miles de millones de dólares de agroexportación. En Arequipa, por ejemplo, la represa de Aguada Blanca, que yo puse la primera piedra a nombre del presidente de la República, pero que permite ahora a Arequipa a exportar agroexportación con miles de millones de dólares, como lo hacen en el norte, ¿no? Y eso tuvo la previsión, la visión del presidente Belaúnde de realizarlo, ¿no? Y no solamente eso, sino la carretera marginal de la selva. Porque Justo quería entrar en ese tema. Ya sabemos la historia del ingeniero Javier Díaz Orihuela desde muy joven hasta la capacidad que tuvo cuando terminó la universidad, alumno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llegó a ser el presidente de la República y el ingeniero llegó a ser un diputado por Arequipa. Pero ahora vamos a hablar de la gestión de gobierno, porque usted estuvo muy de cerca trabajando con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Cómo se gestionaron las obras y las magnitudes y qué impacto generaba cada obra en beneficio del Perú? Bueno, la principal obra que se hizo tuvo un carácter social, se llamó Cooperación Popular, en donde alumnos de todas las universidades, debidamente dirigidos por el entonces jefe de Cooperación Popular, que era el arquitecto Eduardo Orrego, que llegó a ser alcalde de Lima, ¿no? Los repartieron por todo el Perú y comenzaron a hacer canales, escuelitas, veredas, una serie de obras chicas, ¿no? Que la gente necesitaba. ¿Cómo lo hacían? El gobierno ponía materiales, cemento, digamos algunos otros productos, y el pueblo ponía su músculo, su trabajo, la mano de obra, ¿no? Y también les daban, el gobierno ponía las herramientas, pues, ¿no? Algunas veces había que llevar una retroexcavadora, pues, bueno, en fin, pero eso lo manejó muy bien, fue un proyecto de un impacto enorme, ¿no? el arquitecto Orrego. Entonces, el planteamiento del partido, que es el fundamental de la cooperación popular, se practicó y se debe practicar en cualquier gobierno que sea de acción popular. La otra gran obra fue cómo equilibrar
el hombre y la tierra, porque en ese entonces, no se olvide, que habían grandes haciendas de miles de hectáreas de propiedad de terceras personas. Y entonces la presión por la reforma agraria era muy grande, ¿no? Belaúnde, por ejemplo, logró expropiar del Cerro de Pasco 3 gigantescas haciendas en el centro y las distribuyó entre los agricultores, pero en calidad de propiedad las parcelas que les entregaba, no en forma de organismos colegiados, cooperativistas, no. Luego, el otro gran tema era cómo lograr ese equilibrio, y entonces se puso en práctica la carretera marginal de la selva, que está a media altura, ¿no?, de la cordillera, a media altura de donde ya hay plantaciones de la selva. Está a media altura, y entonces, como está a media altura, se puede cultivar. Entonces, la idea era unir cotas, o sea, alturas, digamos, 1020 metros. No ir de pueblo en pueblo, porque no había nada, sino de cota en cota, y entonces la tierra a ambos lados de la carretera se incorporaban como tierra agrícola, ¿no? Entonces, 5 kilómetros a la derecha, 5 kilómetros a la izquierda de la carretera, era pues una cantidad enorme. Y poco a poco fueron colonos a instalarse, ayudados por un programa del gobierno de Fernando Belaúnde, no desamparados, y comenzaron a trabajar. Y aunque parezca mentira, San Martín, que estaba totalmente alejado, no tenía comunicación con el Perú, ¿no?, ni su capital de San Martín, Tarapoto, ni Tarapoto. Entonces, cuando llega por la marginal a Tarapoto y se puede conectar y llegar por otras carreteras hasta la costa, bueno, nació un hijo pródigo, porque ahora Tarapoto pues es un emporio tremendo, sí, y toda la zona es una maravilla. Yo he estado ahí, todo es verde, 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 y hectáreas por todo lado, ¿no? Es una maravilla. Y bueno, pero no producían cultivos que les permitieran obtener buenos resultados. En cambio ahora, con la agroexportación de una serie de paltas, uvas y una serie de otros productos, obtienen pues recursos en dólares fantásticos, que también es ingreso para el Perú como impuestos. Y los agricultores pues están muy bien. Y ahora Tarapoto tiene aeropuerto, es una ciudad pues ya completamente distinta a la aldea que fue en el gobierno de Belaúnde. Hábleme un poco de las hidroeléctricas, que esto es muy importante porque gracias a las hidroeléctricas y a las famosas reservas de agua pueden irrigar el desierto, pueden irrigar las ciudades. Bueno, las hidroeléctricas pues eran muy necesarias. Por ejemplo, se amplió la hidroeléctrica del Cusco, porque el Cusco, aunque parezca mentira, es uno de los centros más importantes de ingreso económico por el turismo. Y entonces, si no hay energía eléctrica suficiente para dotar a los turistas y a toda la gente día y noche, la cosa se complica. Entonces, el primer tramo de la hidroeléctrica se tuvo que ampliar para no solamente dar energía a los hogares, a los hoteles, al servicio, a la nueva tecnología, sino para abrir algunas industrias que se han generado en el Cusco. También se amplió la termoeléctrica en Mollendo, que abastece a Mejía, a Tambo, a
que pasa por la famosa, que es ahora un tema de minería controvertido, llega hasta Coachaca con una termoeléctrica de última generación, ¿no? O sea que tiene otras características. Bueno, y también se inició pues la gran central hidroeléctrica de Charcani 5, que podía abastecer hasta 50.000 kilovatios, ¿no?, para Arequipa. Y en Lima también se ampliaron pues las centrales hidroeléctricas porque era muy importante el déficit que existía en Lima y había que combatirlo. Y en el norte otro tanto, ¿no?, con represas que han hecho historia y que siguen en funcionamiento, pero que lamentablemente muchas de ellas están arenadas. Entonces, parte del reservorio, ¿no?, está arenado. Entonces, la cantidad de agua que almacenan es menor. Entonces, no abastece muy bien a las centrales hidroeléctricas. Y lo que se tiene que hacer es desarenar, retirar la arena para que el volumen completo permanezca. Belaúnde tuvo mucha visión en eso, pero también no nos olvidemos que el terrorismo volaba las torres que Belaúnde había puesto para intercomunicar la energía eléctrica. Porque ¿qué se gana teniendo energía eléctrica acá, una gran central, y no hay las torres que distribuyan esa energía eléctrica a diversas zonas? Esas torres, los terroristas, ¿no?, comenzaron a volarlas, y cada torre repararla costaba como $40.000, y bueno, afectaba al presupuesto muy fuerte, y había que hacerlo a gran velocidad porque la gente se quedaba sin energía eléctrica. En Lima llegamos a tener motores por todos sitios, motores chicos, generadores eléctricos, y el ruido pues era infernal de todas las casas porque no se podía de otra forma desatender después las refrigeradoras, las cocinas, en fin. Entonces, la lucha también contra el terrorismo fue un atraso enorme que provocó Abimael Guzmán con esta actitud demencial y estúpida, claro, que terminó nada. Claro. ¿No? La historia se dio, y ahora sabemos cómo terminan los malos elementos que hacen el terrorismo y en todo el mundo. Sí, de modo que ahí concluye, y de ahí termina el gobierno de Belaúnde porque hay un golpe de Estado del general Velasco con relación al petróleo, ¿no? Porque el petróleo se vuelve tema de debate para las elecciones de 1963, ¿no? Y todos querían que la Brea y Pariñas y el petróleo que estaba en el subsuelo de la Brea y Pariñas, que lo explotaba la International Petroleum Company, regresara a manos del Perú, porque los contratos o convenios firmados con la International Petroleum Company estaban en función de un laudo que se llamaba el Laudo de París, que nosotros como diputados anulamos el laudo en base a un proyecto de ley que mandó el presidente Belaúnde. El presidente Belaúnde, el 28 de julio de 1983, dijo: en 90 días enviaremos
un proyecto de ley al Congreso de la República para resolver el problema de la brea y Pariñas. No dijo, en 90 días, yo, Fernando Belaúnde, y el Poder Ejecutivo resolverá el problema de la brea y Pariñas. No dijo eso, dijo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que en un lapso de 90 días se resuelva el problema de la brea y Pariñas. Y cumplió. El ministro Pestana llevó el proyecto al Senado, se lo entregó a Julio de la Piedra, que era presidente, y lo sustentó en el hemiciclo. Ahí indicó que la primera parte del proyecto era que por ley de la República el Perú desconocía el laudo denominado de París, en donde se reconocía que el suelo y el subsuelo de la brea y Pariñas era propiedad de la International Petroleum Company. Lo desconocía, es decir, lo anulaba, ¿no? Y había una segunda parte que ya entraba a ver cómo regresaba la brea y Pariñas a propiedad del Estado. Esa primera parte la aprobamos, la segunda parte, como tenían mayoría los oderistas y los apristas, no la tocaron, no pudimos hacer nada los de Acción Popular. Pero el problema del golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado se debe a que un grupete de generales, ¿no?, que habían estado complotando, ¿no?, tenían ideas pseudo-marxistas, ¿no?, socialistas, ideas que no hay que igualar a la gente para arriba, sino que hay que igualar a la gente para abajo, es decir, en peores condiciones, ¿no?, que es el comunismo. Claro, estuvieron equivocados en ese momento. No se olvide usted un problema. Que en Moscú la gente vivía en casas en donde el dormitorio era para una familia, el otro para otra familia, etcétera, etcétera. Entonces, de vivir así, más o menos en sus casas, los bajaron, ¿no? Pero vivían en esas casas. Ingeniero, para concluir la parte del gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno en el 80, pero quiero escuchar más o menos su participación. Ingeniero Javier Díaz Orihuela, la participación en el gobierno de Fernando Belaúnde en el 80, que fue un excelente gobierno, un quinquenio, el quinquenio de la educación, yo estoy seguro que usted participó muy bien en este gobierno. Cuéntenos su participación en sí, qué es lo que hizo en el gobierno de Fernando Belaúnde como ingeniero. Bueno, el gobierno ya entró con un grupo de técnicos, un grupo ya importante, ¿no? Y lógicamente el Poder Ejecutivo tuvo una mejor participación, pero continuó con sus obras, continuó con todo su programa Belaúnde, y el asunto era que había un tema algo delicado. Era que el Perú tenía un dólar, ¿no?, con un cambio muy alto. Entonces, pero como se necesitaba plata para las obras y el bendito problema de la brea y Pariñas provocó que el presidente Johnson de los Estados Unidos, cuando muere Kennedy, asume la presidencia Johnson, y Johnson era hechura de los petroleros de Texas, fue representarse por Texas,
fue senador por Texas. Petrolero. Y los propios petroleros influyeron para que Kennedy lo llevara como primer candidato a la vicepresidencia de la República. No primer candidato, sino único candidato a la presidencia. Muere Kennedy, ¿no? Que más o menos hizo migas con Fernando Belaúnde, aunque hay una anécdota muy interesante. Hace pocos días, el gobierno de Trump ordenó, como hacen cada cierto tiempo, abrir los archivos de la época. Y en esos archivos de la época se ha encontrado que el gobierno de Kennedy había entregado unas partidas en dólares al partido aprista peruano para la campaña de Víctor Raúl Haya de la Torre en 1980. Yo creo que Haya era un hombre probó, cobraba un sol como presidente de la Asamblea Constituyente. Yo creo que esos recursos los utilizaron en la campaña, no tengo por qué dudarlo, pero aparece eso, porque creían que Fernando Belaúnde era medio comunista, ¿no? Pero después se dio cuenta que Kennedy que no, entonces facilitó alguna ayuda crediticia, pero muy, muy pequeña, pero Johnson nada, ¿no? Entonces era un problema tremendo, porque hubo congelamiento de créditos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras organizaciones crediticias, ¿no? Y también hay otra anécdota muy interesante, y esto lo conozco porque conversando con Pedro Pablo Kuczynski me lo cuenta. Belaúnde pronunció en Uruguay, en Montevideo, un famoso discurso, ¿no? Que cuando llega a Lima y lo aplauden en la Plaza de Armas, le entregan laureles. Y Belaúnde responde, dice, ¿qué me entregan laureles si ustedes se los han ganado? ¿No? Y, en fin, 2, 3 respuestas muy bonitas, y se ha hecho un disco. Sí, se ha escuchado el famoso mensaje de Belaúnde. Como ese mensaje. ¿Qué me hablas, pueblo peruano? Se has hablado por mí. Así es. Entonces, resulta que ahí todos los presidentes que no se acostumbran, ¿no? Johnson inclusive aplaudieron, pues, porque era un discurso fantástico, ¿no? Pero al día siguiente recibía Johnson a los presidentes en su casa de Punta del Este. Es unas casas muy bonitas, están frente al mar, pero a una buena distancia, pero son lindas casas, y ahí les dieron a los presidentes unas casas, en particular a Johnson. Entonces, el Perú tenía un espacio para visitar a Johnson y lógicamente hablar, pues, de ayuda económica, ¿no? Pues ¿de qué van a hablar? No van a hablar de los amores del amigo Johnson, ¿no? Entonces, me contó Pedro Pablo que Johnson tuvo la particularidad que los estuvo esperando en su hall principal de la casona. Entonces entró Belaúnde con el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, el ministro de Relaciones del Perú, ¿no? Y también estaba Pedro Pablo Kuczynski, que trabajaba en el Banco Central de Reserva. Por eso él vio lo que sucedió. Entonces entró, se dieron la mano los presidentes, en inglés hablaron, y pasaron y se sentaron en 2 sillones, ¿no? Y este Johnson era un hombre muy tosco, muy brusco, no era nada refinado, ¿no? Entonces,
abre la boca y dice, bueno, ustedes han venido por plata. La UNDE se quedó pues de una pieza. Directo, tajante. Señor presidente, nosotros hemos venido para ver cómo encontramos una ayuda suficiente para establecer unos créditos de ayuda para el Perú. La ayuda suficiente para establecer créditos para invertir en obras importantes para el Perú. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski dice, a este tejano, si no se le responde como se le debe responder, de acá nos vamos a ir con las manos vacías. Entonces terminó de hablar Belaúnde y el Pedro Pablo Kuczynski le dijo, sí, señor presidente, hemos venido por plata. En su idioma, tajante también. Entonces Johnson llama a uno de sus asesores y le dice, para el Perú, $40 millones, que eran como... Claro, en esa época era un montón. ¿No? 40 como millones. 4.000 millones ahorita. Entonces, se pararon, ahí acabó todo. Era suficiente. Se pararon, se despidieron, y al día siguiente, y en la noche de ese día, el presidente del Uruguay dio una gran recepción, ¿no? Y en esa recepción estaba, lógicamente, el presidente Belaúnde y todo lo demás, pero el Pedro Pablo estaba con otros amigos, ¿no? Era bien joven, ¿no? El Pedro Pablo. Era un técnico en ese momento. Sí, empleaba el Banco Central de Reserva. De repente vio que se acercaba Johnson, el presidente, con el ojo, de reojo. Y de repente siente que la mano enorme de Johnson se la pone en el hombro del PPK y le dice, a mí me gustan los hombres que hablan claro. Y se siguió. Me gustan los hombres que hablan claro. Esa es una anécdota muy simpática. Pero ese ¿no? resultado de esa anécdota es que Perú tuvo un financiamiento de Estados Unidos para poder hacer obras, de las cuales se invirtieron en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en el año 80, y muchos peruanos se vieron beneficiados por estas grandes obras. Para que la gente más o menos entienda en contexto esta gran anécdota y este gran valor que tuvo el presidente Fernando Belaúnde Terry y la iniciativa de PPK de pedir el préstamo así, a calzón quitado, como se dice, darle el préstamo a Estados Unidos y financiamiento para las obras en beneficio de Perú. Ingeniero, ya sabemos esta gran trayectoria que usted tiene, pero sabemos que usted es un hombre estadista, un hombre que conoce la problemática del Perú, conoce de la economía. ¿Qué está pasando en el Perú ahora? ¿De qué adolece? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué mensaje le diría al gobierno de turno, a los próximos gobiernos? Y si en algún momento Acción Popular fuera gobierno, ¿qué debería de pasar en el Perú? Bueno, para terminar esta reunión, señor, le quiero decir, el Perú es un país muy rico, muy poderoso, tiene todo. De los 104 niveles ecológicos, tiene 94. Es decir, puede producir todo, ¿no? Y en minería es un país polimetálico, a diferencia de Chile, que es monometálico con su cobre. Entonces, hay muy pocos países que son polimetálicos. En el Perú están casi todos los minerales. Lógicamente, una fuerza enorme en cobre, ¿no es cierto?, explotado y por explotar. El Perú ha tenido la desgracia de tener un presidente marxista, ¿no?, que no, por milagro, no lo ha puesto al país peor que Bolivia, que ahora se ha comprobado que en Bolivia la tragedia económica y social es fatal al extremo, que los dos candidatos democráticos, digamos, son de centro, de lo que se podría denominar derecha,
son los que han ganado y pasan a la segunda vuelta. Y los marxistas se han quedado en un... Ha caído el socialismo allá. Tremendo, ¿no? Pero el problema es de que la influencia de Bolivia sobre los departamentos del sur del Perú, en particular Puno, es muy fuerte, ¿no? Y espero que hayan aprendido la lección de que la tragedia de los bolivianos es debido a un gobierno, no más el nombre, sí, no el partido político más, de un sujeto que no tenía la menor idea de qué es la economía, ¿no? Porque es muy importante que los jefes de gobierno sepan de economía, sobre economía, porque si no la cosa no resulta, es muy importante. Entonces, actualmente el Perú tiene una inflación que está por debajo, ¿no? Una inflación menor que Chile, que Argentina, que México, que Brasil, que Colombia, que el Ecuador, que todos. Claro, tenemos 2%. De todos los países, no tiene una inflación que al mes es más o menos 0,69, ¿no? Y que va a estar entre el rango del 1 al 2% a final de año, pero yo creo que va a estar en menos. Entonces, eso es muy importante porque los precios pues no suben, o suben unos y otros bajan, y entonces hay las compensaciones del caso. Pero además de eso, tiene unas reservas internacionales en dólares de más de 88.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, en el Banco Central de Reserva y en los bancos del extranjero hay depósitos, ¿no?, del Perú por 88.000 millones de dólares que en función de lo que produce la República es pues altísimo si lo comparamos con la de otros países. Entonces, tiene más reservas internacionales pues que Chile, que Argentina, bueno, entonces tiene una buena posición en eso. Pero también su crecimiento del Perú, ¿no?, como toda Latinoamérica, es bajo, pero Latinoamérica está creciendo muy poco. Por ejemplo, este año va a crecer 2.8, 2.7, en tanto el Perú hay las proyecciones que este año crezca hasta 3.3, 3.4% del Producto Bruto Interno. Entonces, eso le va a dar un posicionamiento más saturado, mejores condiciones, pero no es suficiente. El Perú necesita crecer al 5 o 6% para poder desarrollarse íntegramente y poder tener pues montos de inversión, sobre todo para educación, que es fundamental ahora que se viene la inteligencia artificial, online y todos los sistemas pues contemporáneos. Es indispensable preparar a la juventud, ¿no? Y entonces, por otra parte, tiene la bolsa comercial y la bolsa de pago. La bolsa comercial es la diferencia entre lo que importa y exporta. El Perú exporta más de lo que importa, por lo tanto tiene una balanza comercial favorable y tiene una balanza de pagos, ¿no?, también favorable. Entonces, tiene pues una serie de elementos que hacen del país un lugar en donde se pueda invertir, porque ¿qué buscan los inversionistas? Buscan lugares tranquilos, ¿no? Yo creo que las elecciones van a ser relativamente tranquilas y va a salir alguien que no tenga ninguna característica de los bolivianos, lógico, ¿no? Y también que tengan recursos, ¿no?, que tengan buenas reservas internacionales, balanza de pagos y balanza comercial favorables, una inflación pequeña, ¿no?, que tenga un crecimiento que más o menos pues permita que las empresas que instalen progresen, ¿no? Entonces,
pero el Perú necesita eso urgentemente porque con eso año a año va en mejor posicionamiento y crecimiento. Lo que tiene que hacer el gobierno de esta señora Boluarte, yo creo, debe constreñirse a llevar adelante el proceso electoral del 56, inmiscuirse de 2026. 2026. 2026. Inmiscuirse en nuevas actividades gubernamentales complicadas, problemáticas, no le sirve de nada, ¿no? Al contrario, le complica la vida. Lo que necesitan es que dé tranquilidad y que el proceso se realice lo más pulcro posible. Ahora, con más de 40 candidatos, como usted comprenderá, va a ser un problemón. Primero, la tremenda ficha, ¿no? Sí. Una ficha. La cédula de votación es gigante. Enorme. Entonces, la gente, aunque no crea usted, la gente llega, muchísima gente llega a las ánforas sin saber por quién votar, ¿no? Y entonces, pero ¿qué es lo primero que tienen que buscar para votar en la ánfora? El símbolo. El símbolo de la lámpara, según las encuestas, la que más recordación de los símbolos en ese momento hay es de la K, Keiko. El segundo es de la Lampa, Acción Popular, y el tercero es el APRA. Keiko salió con 30% de recordación en una encuesta de Ipsos, Ipsos, la más prestigiada, encuestadora. Acción Popular con 20% y el APRA con 2%. El resto de partidos que presentan a candidatos estaban en una asintótica de 1 milésimas o menos, prácticamente no existían. Entonces, es muy importante ese 20% porque es el 20% de la primera vuelta, ¿no? De la primera vuelta, que son más o menos unos 14, 16 millones de personas que votan, ¿no? Y entonces, de ahí, unos, si se acuerdan, pues, y lo primero que hacen, bueno, marco la lámpara, y de ahí tiene que seguir marcando porque sabe que no puede pasarse por coherencia, a otro sitio, claro, ¿no? Entonces, los candidatos de Acción Popular a la presidencia de la República, senadores y diputados, yo creo que tienen una posición interesante en este momento. Lamentablemente en Acción Popular se adoptó el criterio de elegir al candidato a la presidencia por el sistema de delegados. Pero va a haber una consulta también, previa, por si acaso, para que más o menos entre en contexto, va a haber una boleta donde va a haber una consulta para por qué candidato van a elegir, pero eso no es vinculante con la elección, pero sí va a haber una opinión de la población de Acción Popular diciendo voy por la lista A, por la lista 2, por la lista 3, por la lista que quiera. Bueno, sería interesante. Ya lo aprobaron en el plenario. Sería interesante que hubiera ese sistema previo, ¿no? Porque el asunto es que se necesita llevar al mejor candidato. En ese momento hay como candidatos el señor Alfredo Barnechea, que ya fue candidato a la presidencia con muy buen resultado. Está Víctor Andrés García Belaúnde, que es un parlamentario, ex parlamentario que ha mantenido durante todo este tiempo, desde que salió del Parlamento hasta hoy, siempre vinculado con la prensa, la televisión, y opinando y poniendo el nombre de Acción Popular, sí, pues, sí, en el sitio que le corresponde. Y también está un doctor, abogado, Julio Chávez, el presidente del partido, un dirigente de la Nueva Jornada, que ha salido presidente del partido y que es un buen orador y que es muy joven, y en un momento oportuno anunció que se lanzaba como candidato a la presidencia de la República. Y me parece bien que hayan candidatos. Ahora,
si ya se ha probado que previamente a lo que va a determinar el Congreso delegado para elegir a uno de los tres, y si hay algún cuarto o algún quinto, habrá. Por ahí se escucha a Edwin Martínez, a Higinio Torres, etcétera, pero todavía no se le ve muy bien en la campaña. Los tres que usted mencionó ya están trabajando, recorriendo el país y escuchando a la población. Claro, entonces uno de los tres que salga, yo creo que es muy importante, primero, que la cabeza del candidato a la presidencia de la República sea una persona conocida y que jale, porque hay que aprobar varios senadores y varios diputados para mantener el control de las cámaras. No, para mantener la inscripción del partido en el Jurado Nacional de Elecciones. Mínimo 5 en cada lado. ¿No? Mínimo 5 senadores y mínimo 5 diputados para mantener... No, 7 diputados. Para tener la inscripción. Mínimo hay que elegir 5 senadores y 7 diputados para pasar la valla de inscripción. Si no se alcanza eso, lo retiran al partido como partido de... Su inscripción, claro. Sin inscripción. Entonces es muy serio, el tema no es sencillo, pero depende pues de la campaña que hagan los candidatos a senadores y los candidatos a diputados, sobre todo el candidato a la presidencia, que es el que va a subir la locomotora. El problema de jalar los vagones, como usted dice, convertido en una locomotora. Entonces, por el momento sé que están de viaje, sé que el señor Barnechea ha estado en Chiclayo, también Vitocho ha estado en Huánugo, creo. Bueno, sí. ¿No? En Huánugo, sí. Creo. Y bueno, en gira, todo este fin de semana están en giras. Y Chávez, no sé por dónde está, por el norte, creo. Estuvo por el sur. Sí. Estuvo en el sur. Entonces, eso es muy bueno porque mueve al partido. Lo importante es de que el partido comience a retomar su vitalidad. Y en el partido hay pues más de 200.000 electores. 280.000 militantes, ya o sea, una cifra confirmada por la Secretaría de Inscripción. 280.000. O sea que para pasar en primera vuelta, en elecciones, en primera vuelta se necesita alcanzar el 10%. O sea que si hubiera elecciones directas, un candidato, un voto, o un afiliado, un voto, sería 28.000. Pero estamos por delegados ahora. Por eso se cambió la forma de elegir a los candidatos. Bueno, pero claro, ojalá que eso por delegado sea lo más correcto y bueno, llegar al proceso electoral. Yo creo que tanto Barnechea como Víctor Andrés tienen condiciones para debatir con cualquier candidato que haya ahora, ¿no? Julio Chávez, por su juventud, ¿no? Claro, podría, digamos, tener un papel brillante, ¿no? Pero es posible que no alcance la jerarquía suficiente. Yo creo que en cualquier debate que se presente, y que se lo va a tratar de encontrar, son dos candidatos por Acción Popular potentes, ¿no? Y que lo que hay que hacer es impulsarlos y desearles la mejor suerte y ayuda posible. Y con eso, mi querido amigo... Perfecto. Un saludo a la militancia y a toda la ciudadanía que nos ve a través de Contexto Digitales X para terminar esta hermosa entrevista. Gracias, ingeniero. Le agradezco. Mi padre, muy amigo de usted, me dijo que siempre esté al tanto
de usted porque usted es un líder nato de Acción Popular y por eso yo sigo trabajando, ayudando a todos los militantes y escuchando su conocimiento y su sabiduría. Un mensaje a toda la militancia que nos ve y a todos los ciudadanos del Perú y de Latinoamérica. Bueno, lo primero que quiero hacer es que esta segunda reedición de un libro que escribí hace años, El Triunvirato de la Libertad, sobre 3 líderes arequipeños, el expresidente José Luis Bustamante Rivero, el historiador Francisco Mostajo y Arturo Villegas, el mártir de la juventud, asesinado por las huestes de Odría, ¿no? Representan pues una etapa y un conjunto de personalidades de un altísimo nivel intelectual y social. Y este libro se lo voy a obsequiar a mi amigo Carlos Cabaza Isla, ¿no? Para que lo tenga y lo lea en los momentos de tranquilidad que excelente, ingeniero. Son muy pocos. Aquí tenemos una de sus grandes obras, también tengo el Quinquenio de Educación, excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Javier Díaz Orihuela. Y quiero decirles, mis queridos amigos, de que ha sido muy satisfactorio esta reunión con Carlos, ¿no? Ha sido larga y de alguna manera hemos tratado de sintetizar como él, sin decirme nada, lo ha previsto, lo ha planificado por años, por épocas, y hemos llegado hasta el final. Esperemos que el final sea exitoso, ¿no? Y podamos concurrir al Congreso para, desde la galería, ¿no?, jurar a una mayoría parlamentaria de Acción Popular y ver jurar en su momento oportuno al presidente de la República, que espero lleve como símbolo la lampa victoriosa de Fernando Belaúnde. Muchas gracias por la atención de ustedes y hasta cualquier otra oportunidad. Con ustedes, Carlos Cabaza, para Contextos Digitales X, Prensa Noticias Skynet. Gracias. Únete a nuestro canal informativo. Estimados seguidores de Contextos Digitales X, siguiendo la política de expansión de Prensa Noticias Skynet, nos complace anunciar la apertura oficial de nuestro canal de WhatsApp. Con esta nueva vía, recibirás información directa, veraz y sin intermediarios, al alcance de tu mano. ¿Cómo acceder? Escanea el siguiente código QR y conéctate al canal exclusivo de Contextos Digitales X. Comparte este acceso con tus contactos y ayúdanos a expandir una red informativa transparente y cercana. Un mensaje fraterno de Carlos Cabaza. Estamos en contacto, y que Dios bendiga a todos. Gracias por ser parte de la comunidad que hace que la información trascienda. Contextos Digitales X. Prensa Noticias Skynet. Comparte este anuncio y únete a la nueva era informativa. Estamos a un clic de distancia.